buenos días. Para Joden siempre es un gusto estar con ustedes y ofrecer estos espacios de participación. En el día de hoy, gracias a la participación de Sophos y Licencias Online, vamos a tener este webinar sobre seguridad informática. En este caso, el tema concreto va a ser ataques a cliente final en teletrabajo u oficina. Nos va a acompañar el día de hoy Julián Felipe Micolta López. Él es un ingeniero de Sophos, es la persona que nos va a ayudar con este webinar. Así que, Julián, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la introducción. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Gracias por su tiempo, por asistir a esta cadena de webinars propuesta por Hosdim para, digamos que, aumentar el conocimiento a nivel de seguridad de sus clientes. El día de hoy la idea es hablar de las amenazas desconocidas que tenemos con Intercept X. Tiene que ver mucho con los ataques que se presentan hacia los dispositivos finales de los usuarios, hacia los endpoints, y los usuarios que se encuentran trabajando desde casa, ¿no? Lo primero es notar que el panorama de las amenazas ha cambiado por completo, ya no es tan sencillo como lo era en un principio, en donde era una persona, totalmente, digamos que ociosa, por decirlo así, ¿sí? Que configuraba o que simplemente configuraba o codificaba sus tipos de ataques para lanzarlos al azar, con el ocio o con la intención, por simple gusto, de vulnerar algún sistema o algún dispositivo. Ahora ya sabemos que hay una motivación económica detrás de todo esto. Hay una motivación también a nivel computacional, a nivel de reputación, ¿sí? De afectar la reputación de las compañías, de afectar la reputación de los usuarios, ¿sí? De algún usuario en específico. Por lo tanto, este panorama empieza a cambiar, ya los ataques se empiezan a volver un poco más dirigidos, ¿sí? Personalizados, ya están totalmente customizados, dirigidos a las compañías de una forma más específica, ¿no? Entonces, simplemente para hablar de algunos números, el ransomware es el que ocupa el primer lugar, y esto, pues, porque tiende a ser uno de los ataques más rentables, incluso muchas veces más rentables que el narcotráfico o el tráfico ilegal de armas o de drogas, porque son más difíciles de rastrear, es más fácil ocultar la identidad, y generalmente las empresas necesitan mantener su productividad a tope, ¿no? Cada día, cada segundo que estamos fuera de línea, pues la compañía, independientemente de la que sea para la que trabajemos, pues vamos a empezar a perder una cantidad de dinero, ¿no? Y vamos a tener pues unas pérdidas intangibles, unas pérdidas tangibles, como puede ser el dinero, pero vamos a perder algunas cosas que no las vamos a poder cuantificar, como la reputación, ¿sí? Cuántos clientes vamos a dejar de captar en el caso de que un ataque haya sido publicado, ¿sí? En cualquier revista. Tenemos también el malware avanzado, ¿sí? Que pues digamos que ocupa aquí el 20%, y pues lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la intención de los ciberdelincuentes de customizar las piezas de código malicioso. Por lo tanto, casi todos los malware que se encuentran en muchas de las compañías, pues no se han visto anteriormente, ¿sí? Porque como están customizados, están directamente codificados para atacar a una persona en específico o una compañía en específico, pues es más complicado para las herramientas o para las soluciones que no estén basadas en comportamiento en identificar este tipo de ataques. El otro, y como lo hablamos en el webinar pasado, está la parte del malware a través del correo electrónico, que es otro vector de ataque muy importante. El correo electrónico es una parte fundamental del trabajo de todas las compañías. El malware a través de las páginas web, pues generalmente esto tiene otros componentes adicionales
el malware genérico, que era el que les comentaba, ya se empieza a reducir en gran medida, pues porque ya no es esta persona ociosa que está detrás del computador simplemente mirando qué sistema es vulnerable, sino que pues ya hay un tema de customización del mismo, ¿no? Y pues esto porque empieza a incrementar, ¿no? Porque empieza a cambiar este entorno. Después de la pandemia, ya la mayoría de las compañías, la mayoría de las empresas están trabajando de forma remota, ¿sí? Por lo tanto, tuvieron que adaptar todos sus procesos de trabajo, todos sus procesos eh, operativos para que la mayoría de las aplicaciones que entregaban o la mayor cantidad de aplicaciones core de negocio estuvieran más disponibles para sus usuarios finales. Muchos optaron por la VPN, muchos optaron por otro tipo de tecnologías como Zero Trust, múltiples factores de autenticación, publicar sus aplicaciones en una nube pública, ¿sí? Digamos que hay diferentes o hay diferentes tipos de soluciones que han optado las compañías para poder entregar esos servicios. Entonces, claro, ¿cómo nosotros como oficiales de seguridad, como nosotros como gerentes de la compañía, garantizamos que toda la información que va hacia los dispositivos del trabajador, del usuario, pues está siendo protegido, ¿no? Ahí es donde empieza la primera pregunta del gran enigma. Y pues ahí es donde tenemos que generar estrategias que permitan tener digamos que un trabajo conveniente, un acceso conveniente a las aplicaciones, pero que adicionalmente pues tenga los controles de seguridad necesarios para evitar cualquier fuga de información, cualquier cifrado de información, importantísimo, o digamos que el ciberdelincuente pueda colarse hacia la infraestructura, ¿no? Entonces, simplemente como para dar unos datos, el ransomware, pues digamos que el 57% de las empresas fueron atacadas 2 veces, ¿sí? Digamos que esto es un porcentaje bastante interesante porque lo que quiere decir es que una empresa que ya fue cifrada, que ya tuvo que pagar o tuvo que recuperarse después de un ataque de ransomware, pues fue atacado nuevamente, ¿no? Y eso es importante saberlo. Amenazas avanzadas, el 83% coinciden que cada vez es más difícil detener las amenazas. Lo que les comentaba anteriormente, cada pieza de código malicioso está siendo customizada única y exclusivamente para esa víctima. ¿Listo? Lo que hace más difícil que las herramientas de seguridad tradicionales que estén basadas en firmas o que realmente no estén pendientes del comportamiento de las piezas de código malicioso, pues van a dejar pasar, ¿sí? Las van a ver como tráfico legítimo y va a poder ser comprometido el dispositivo. Y la otra parte, que es la parte de los exploits, ¿sí? No está muy bien definido acá en la gráfica, pero los exploits, la mayoría de las empresas no disponen de prevención de exploits, ¿no? ¿Esto por qué? Porque son las fases iniciales de la cadena del ataque, en donde el ciberdelincuente busca las vulnerabilidades en el navegador, en el sistema operativo, en la aplicación, y a través de ellas, pues, de cierta manera, se cuela en los sistemas y en los dispositivos de los usuarios. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a que las amenazas son totalmente desconocidas y esto dificulta su detección, ¿sí? Nosotros en los laboratorios de Sophos, pues, recibimos alrededor de 400,000 elementos de código maliciosos que tienen que ser analizados, ¿sí? Todo el tiempo, cada día se revisan esta cantidad de piezas de código malicioso por nuestros motores de inteligencia. Esto lo que ayuda es a tener una base de conocimiento, ¿sí? De cuál es el comportamiento o cómo se comportan ciertas aplicaciones o ciertos sistemas operativos en el caso de un ataque. ¿Listo? Y el 75% de los archivos maliciosos que detecta Sophos Labs solo se hallan dentro de una única empresa. Entonces, lo que les comentaba, únicamente el 25% que falta aquí, pues
digamos que cuentan con malware genérico, con malware utilizado en otras campañas de ataque de los ciberdelincuentes. Nosotros por el lado de Sophos Labs, pues hemos hallado que muchas de esas piezas de código malicioso, pues únicamente son utilizadas para una empresa en específico. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de InterceptX, ¿no? Con todo este cambio que ha habido en nuestra forma de trabajar, pues es necesario llevar esa seguridad lo más cercana al usuario posible, ¿sí? Que la máquina en la que trabaja el usuario, pues se convierta ella misma en una barrera, ¿sí? En una barrera para el ciberdelincuente, no en una puerta como lo ha venido haciendo. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros entregamos la protección de endpoint que necesita ser mucho más completa. Lo primero es protegerse contra lo desconocido, ¿sí? Apoyarse en tecnologías de nueva generación, apoyarse en tecnologías de inteligencia artificial, de deep learning, para detener, digamos que, los ataques más desconocidos. Muchas veces y muchas soluciones de seguridad, sobre todo hablando de las que protegen el dispositivo del usuario, no tienen la capacidad de identificar el comportamiento del usuario, ¿sí? O el comportamiento del dispositivo. Lo que hace, o en muchas otras ocasiones, se necesita de diferentes agentes, de varios agentes en el dispositivo para hacerlo mucho más lento, ¿no? Para consumir sus recursos. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando se evalúe una solución de protección de endpoints. Lo otro es el tema del ransomware, ¿listo? Otro de los ataques más importantes y sobre todo que viene en crecimiento a lo largo del tiempo, por lo que les mencionaba anteriormente, se vuelve muy rentable realizar un ataque de ransomware. Entonces se necesitan herramientas que tengan la capacidad de detener el proceso del ransomware, el proceso de cifrado, y que adicionalmente tenga la capacidad de volver a un estado inmediatamente anterior de los archivos, del disco que esté comprometido o del sistema de arranque que se esté viendo comprometido en estos casos de ataque, ¿no? Y lo otro que es importante, Sophos a nivel reputacional en el mercado, pues es muy conocido, y generalmente un ciberdelincuente que encuentra soluciones de Sophos instaladas o implementadas en los dispositivos, pues no necesita inventar técnicas alternativas más complejas, o demora más, digamos que, todo su proceso de vulneración de los sistemas, o incluso dimite, ¿sí? Simplemente prefiere pasarse a otros elementos o a otros dispositivos que no estén protegidos con este tipo de herramientas, ¿sí? Porque pues hace más difícil su trabajo, ¿no? Esto, como en todos los trabajos, esto lleva tiempo, y el tiempo pues es plata, ¿no? Es dinero. Entonces pues es mucho más costoso, mucho más riesgoso tratar de vulnerar sistemas que estén correctamente protegidos. Entonces para esto, para empezar a hablar un poco de cómo nosotros protegemos a los usuarios finales, vamos a hablar de la seguridad predictiva, que es uno de los elementos principales de la solución de InterceptX. ¿Listo? Nosotros nos basamos en una tecnología de Deep Learning, ¿sí? La tecnología de Deep Learning nos rodea todo el tiempo. Ya esto ya no es un tema fantástico, ya no es un tema de novela. Efectivamente, ya tenemos motores de aprendizaje para muchos dispositivos, los carros autónomos, los dispositivos de domótica en nuestras casas, que aprenden y reconocen nuestra voz, nuestros patrones, nuestros cambios en el estado de ánimo. Lo mismo las herramientas de reconocimiento facial, incluso nuestros dispositivos móviles. Muchas de sus aplicaciones cuentan con aplicaciones de Deep Learning que todo el tiempo están aprendiendo lo que estamos haciendo. Lo mismo los algoritmos de las redes sociales, etcétera, saben lo que nos gusta, lo que nos va a gustar. Y esto nosotros ya lo percibimos de una manera, es una nueva normalidad, ¿listo? Es una nueva normalidad. Entonces, lo interesante de esto es que esto es necesario aplicarlo a sistemas de seguridad, ¿no?
Entonces, ahí es donde empezamos a aplicarlo a la ciberseguridad. ¿Cuáles son las piezas de código que son benignas para la compañía, ¿sí? Que ayudan a mejorar el performance, que ayudan a actualizar o a mejorar la seguridad en una aplicación, que tiene que ver pues con los vectores, con el mejoramiento del performance, con el mejoramiento de la interfaz del usuario, frente a las piezas de código malicioso que pueden entorpecer cualquier proceso en nuestra actividad, ¿no? En la actividad de la compañía. Es por eso que hay algunas funciones que están establecidas por este tipo o esta técnica de detección, ¿no? O esta técnica de procesamiento de información. Por lo menos la que tiene que ver con Sophos y en la que nosotros nos hemos integrado, pues tiene que ver con evitar el malware conocido y el nunca antes visto, ¿no? Entonces, al aprender cómo se comportan las piezas de código malicioso dentro de los sistemas, o aprender también cuál es el comportamiento normal de nuestro sistema operativo, de nuestra aplicación, pues podemos evitar el malware, ¿sí? Podemos evitar el malware que ya es conocido o aquel que no haya sido conocido de una forma mucho más efectiva, ¿listo? Podemos bloquear el malware antes de que se ejecute, ¿sí? Porque lo primero que tiene que hacer una pieza de código malicioso es identificar en qué entorno se encuentra, ¿sí? Se encuentra en el dispositivo, en el laptop, se encuentra en un sistema operativo de tal versión, se encuentra en una aplicación de tal versión, y él lo primero que tiene que hacer es escanear, ¿sí? Tiene que escanear en el entorno en el que se encuentra. Deep Learning lo que nos ayuda es a identificar ese momento en el que el malware va a intentar interactuar con el sistema, ya sea por interacción directa con el usuario, ya sea por interacción directa con el sistema operativo, la memoria, el kernel, para poder bloquear ese malware, ¿no? No dependemos de firmas, ¿sí? Esto es importante conocerlo, no es una base de datos de firmas recopiladas. Esto, digamos que ya está siendo un poco obsoleto, incluso muchas de las campañas de ataques de los ciberdelincuentes han sido materializadas utilizando piezas de código malicioso antiguas, ¿sí? Simplemente porque las bases de datos a lo largo del tiempo pues no logran mantener o no logran retener todas las firmas de todas las vulnerabilidades que han existido en la historia del cómputo, ¿no? Entonces ya empieza a ser un poco obsoleto el tema de las firmas y empieza a tener más sentido el tema del comportamiento. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican los archivos? O bueno, tenemos la capacidad de clasificar los archivos como maliciosos, aplicaciones no deseadas o benignas, ¿no? Podemos decirle al usuario cuáles son las aplicaciones que deberían utilizar. Esto es importante para las compañías, sobre todo en el trabajo remoto, porque aquí sucede algo también muy interesante. Y es que los usuarios pueden utilizar o empiezan a mezclar al estar en la casa o al estar fuera del perímetro o de lo que antes conocíamos como el perímetro de las compañías, suelen mezclar su información personal con su información laboral, ¿sí? Entonces empiezan a hacer la utilización de aplicaciones tipo streaming, aplicaciones de ocio, ¿sí? Aplicaciones de Facebook, sus redes sociales, que antes no se utilizaban en la compañía, pues por el simple hecho de que están bloqueadas por el administrador de TI. Cuando ya las personas se encuentran en su hogar y esto es mucho más complejo, sin embargo, nosotros a través de la solución de Sophos lo podemos realizar, ¿sí? Es importante. Lo otro es que esta función de Deep Learning ocupa muy poco espacio, ¿sí? Menos de 20 megas dentro del dispositivo que está protegiendo y solo requiere actualizaciones ocasionales. ¿Por qué? Porque él mismo aprende el comportamiento del sistema operativo, ¿no? Entonces ya las actualizaciones a las que corresponden o las que necesita, pues son simple parcheos de bug o, bueno, algún tipo de mejora en su codificación, ¿no? En su comportamiento, en su interacción con los sistemas operativos.
Detecta malware en aproximadamente 20 milisegundos. Esto, pues este número digamos que es dado como una media por investigaciones de Sophos Labs. Protege incluso cuando el host está desconectado, ¿sí? No necesariamente tiene que estar el dispositivo conectado a Internet para poder hacer todo el análisis o todo el escaneo del comportamiento del sistema operativo, sus llaves de registro, etcétera, y funciona directamente sin entrenamiento adicional, ¿sí? Es decir, esto tiene que ver con Machine Learning no supervisado. La herramienta aprende sin yo tener como administrador o como usuario decirle qué es bueno y qué es malo, ¿listo? Él tiene la capacidad de autogestionarse y esto también es muy importante. ¿Cuál es la diferencia frente a otros tipos de Machine Learning? ¿Sí? Lo primero es que es un modelo más inteligente, digamos que tiene un modelo parecido a las redes neuronales de nuestro cerebro, en donde cada neurona o cada elemento, ¿sí? Toma diferentes decisiones, múltiples decisiones y está interconectada una con la otra, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un factor de decisión mucho más completo, ¿sí? Con más capacidad que en otros tipos de Machine Learning. Hay mayor escalabilidad, ¿sí? Porque digamos acá también hay una plasticidad en cuanto a la cantidad de tomas de decisiones que puede aprender la herramienta. Al estar cada uno de esos nodos interconectados, cada uno de esos eventos interconectados, cada una de esas formas de toma de decisión conectadas, pues hay una mayor toma de decisiones frente a los diferentes tipos de eventualidades que se puedan presentar. Y lo otro es el menor consumo de recursos. ¿Listo? Al poder optimizar cómo yo resuelvo un problema, ¿sí? Pues estoy reduciendo en gran medida la capacidad de cómputo. ¿Listo? Vamos a ver un poco más al detalle esto a continuación. InterceptX utiliza una red neuronal de Deep Learning que funciona como el cerebro humano. El resultado es un elevado índice de precisión, tanto para programas maliciosos existentes como de día cero, así como un índice menor de falsos positivos. Esto es simplemente un quote que dijeron en el EDC Lab en diciembre del 2017. Es importante notar que nosotros como Sophos pues hemos venido adquiriendo, hemos venido invirtiendo en investigación y desarrollo en nuestra solución más completa, que es la solución de antivirus, ¿listo? De protección de endpoints. ¿Cómo funciona el Machine Learning frente al Deep Learning? ¿Listo? Que hay digamos que hay una diferencia bastante grande, ¿listo? En el Machine Learning hay una entrada, siempre hay dos posibles soluciones y de acuerdo a esas posibles soluciones hay otras posibles soluciones hasta que digamos que el motor de Machine Learning entiende o decide cuál es la solución a ese problema. A esto se le conoce como árbol de decisión. ¿Listo? Cuando yo tengo un bosque aleatorio, puedo tener diferentes entradas, ¿sí? En donde la salida es, o bueno, la solución tiene que ver con un compendio de cada uno de los árboles de decisiones que se han tomado. ¿Listo? Entonces, basado en la primera entrada, en la segunda entrada, en la tercera entrada, yo soluciono un problema. ¿Listo? Y digamos que esa correlación de estas soluciones es la que lleva a decidir o a decidir al elemento que se está evaluando si definitivamente es benigno o es maligno. ¿Listo? En cambio, en el Deep Learning tengo una cantidad de eventos que están correlacionados todos con todos. Si ustedes ven acá, no hay una correlación directa entre la toma de decisión que tomó este nodo, con la que tomó este nodo o este nodo. ¿Listo? Nosotros en el Deep Learning funcionamos como redes neuronales. Lo que quiere decir es que todos están interconectados. Cada evento que haya sido asumido por puede ser identificado por la última neurona a través de todos los nodos que están interconectados. Y cada decisión, ¿sí? Cada entrada que tenga, pues va a crear o va a generar un nodo que a su vez va a estar interconectado con todos. Y al final, pues yo voy a poder decidir qué está bien y qué está mal.
¿listo? Entonces, cada una pues puede identificar técnicas más complejas, cada una puede identificar patrones más precisos o más granulares dentro de la toma de decisión. Entonces, puede ser la versión del sistema operativo, la interacción que tuvo el humano con la máquina, ¿sí? Cuántas veces hizo clic, cuántas aplicaciones abrió, si hubo cambios en el registro, en las llaves de registro, si hubo llamadas al kernel, si hubo llamadas o ocupación de la memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas puede, digamos que tener en cuenta todos estos elementos para tomar una decisión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Deep Learning de Sophos? Lo primero es que fue probado, ¿sí? La tasa de detección es el número 1 en la industria, probado por VirusTotal en el 2016 y ha sido pues validado por VirusTotal, NSS Labs, Antivirus Test, que pues son algunos de las consultoras de seguridad pues más importantes, sobre todo que evalúan el comportamiento de los antivirus a nivel global. El rendimiento es que detienen malware desconocido y sin firmas. Es decir, estamos basados completamente en comportamiento, en lo que aprende realmente el motor de Sophos. Detecta y bloquea amenazas en 20 milisegundos. Tenemos el tema de la experiencia en desarrollo desde 2010. Lo que les decía, Sophos, toda su investigación y desarrollo está dirigida hacia las soluciones de protección de endpoint. Por lo tanto, pues, mucho se ha avanzado en términos de utilizar este tipo de tecnología para identificar piezas de código malicioso, creado por científicos de Sophos Labs con tecnología de la DARPA. Digamos que esto también es importante porque tiene que ver con tecnologías de seguridad nacional, ¿sí? Y de seguridad internacional. Y Sophos Labs entrena sus motores de Machine Learning con cientos de millones de muestras todo el tiempo, mes a mes, ¿no? Una de las mejores puntuaciones de rendimiento que hemos visto en nuestras pruebas, ¿sí? Dice el director tecnológico de Antivirus Test. ¿Cuál es la diferencia de la seguridad predictiva de algunos, digamos que de algunos vendors o algunas soluciones de seguridad que también están basadas en Machine Learning, pero no aplican el modelo de Deep Learning? ¿Listo? Entonces, acá tenemos dos vectores, ¿sí? El primer vector es el índice de positivos verdaderos, es decir, cuando la herramienta encuentra una anomalía y esa anomalía realmente es un problema. Y hacia la derecha, pues encontramos los falsos positivos, ¿no? Entre más a la derecha, pues es peor, porque más falsos positivos, más pierde el tiempo el analista y adicionalmente, pues puede entorpecer más el trabajo del usuario, ¿no? Entonces, lo primero es que el 100%, la seguridad perfecta sería 0 falsos positivos y 100% de verdaderos positivos o positivos verdaderos. ¿Listo? La seguridad para endpoints tradicional, pues digamos que tiene una media de falsos positivos medianamente baja. Sin embargo, su tasa de detección, pues no es muy alta, ¿no? Estamos hablando cerca o alrededor del 50%. Y esto hablando de la mayoría de los ciberataques que tienen que ver con o que son normalizados en firmas, ¿no? Después viene la seguridad para los endpoints con Machine Learning. Aumenta la tasa de detección, pero también aumenta la tasa de falsos positivos. Y esto tiene que ver con lo que les decía anteriormente de los modelos tradicionales de Machine Learning, ¿sí? Al no tener correlacionadas directamente las entradas, pues muchas veces la toma de decisión del motor, pues va a ser que esto es malicioso, ¿sí? Pero no va a tener en cuenta los resultados anteriores del procesamiento de esa información. Por lo tanto, empieza a aumentar la tasa de falsos positivos, a pesar de que aumenta el tema de la detección. Y nosotros con Sophos nos ubicamos acá, ¿sí? Hay una tasa de baja de falsos positivos, 1 sobre 100.000 muestras, ¿sí? Y adicionalmente tenemos pues una tasa de detección casi o cerca al 100%. Recordemos que para las soluciones de seguridad no hay una bala de plata que pueda evitar 100% pues cualquier tipo de anomalía. Sin embargo,
pues entre más tengamos motores de prevención, entre más reduzcamos la superficie de ataque del ciberdelincuente, pues nos vamos acercando más a ese 100%, ¿no? Estos son algunos de los resultados de las pruebas que se hicieron al motor de Deep Learning de Sophos, ¿sí? Aquí notamos cómo el aumento de las detecciones de malware por Sophos frente a otra seguridad, pues va aumentando semana a semana, ¿listo? Entonces acá tenemos el periodo de prueba, 1 semana, 2 semanas, 6 semanas, el tamaño de las muestras y cómo van aumentando en porcentaje las detecciones, ¿no? El 171%, 235, 137, ¿sí? Siempre van aumentando, ¿listo? Este es el aumento frente a la seguridad tradicional y este es el aumento frente a la seguridad de elementos o de soluciones que cuentan con tecnología de Machine Learning, pero no de Deep Learning, ¿no? Entonces, ahí para que tengamos una referencia. Listo. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la seguridad predictiva. Ahora hablamos cómo detener el ransomware. ¿Listo? Ya todos vivimos a la sombra del ransomware, ya todas las empresas están a la expectativa de cuándo van a ser atacados por ransomware. Es imprescindible prepararse para protegerse contra este tipo de ataque. ¿Listo? El 54% de las empresas sufrió un ataque de ransomware el año pasado. Aquí estamos hablando del 2020. El 85% de las empresas se ha visto afectada por el ransomware o espera hacerlo. ¿Listo? Entonces es importante saber que la mayoría de ustedes no está solo en este camino, sino que ya hay otras compañías que se están preparando para este tipo de ataques, ¿no? Y es importante siempre mantener un proceso de respuesta a incidentes adecuado. ¿Qué pasa si? ¿Listo? ¿Qué pasa si somos víctimas de un ataque de ransomware? Incluir siempre esto en las matrices de riesgo del área de control de riesgos de su compañía, porque muchas veces se incluyen los riesgos de desastres naturales, se incluyen riesgos no sé, tipo ataque terrorista, pero nunca se incluye el tema de secuestro de información o cifrado de información. Entonces, la mayoría de las empresas cuando sufren un ataque de este tipo, pues no saben cómo actuar. Ahora, imagínense si la empresa no sabe cómo actuar, imagínense el usuario final. Si el usuario final no está preparado o no conoce acerca de un ataque de tipo ransomware, lo primero que va a hacer es apagar el dispositivo. Y lo que va a hacer es que va a borrar todas las huellas del ciberdelincuente. O lo otro es que simplemente no va a ser cauteloso en el momento en el que empiece a interactuar con las herramientas de trabajo, ¿sí? Lo que le facilita muchísimo el trabajo al ciberdelincuente. Por eso es importante proteger, y más ahora en este entorno de teletrabajo, proteger con soluciones que sean capaces de forma autónoma, identificar cuando un equipo se empieza a cifrar, ¿listo? De forma arbitraria. Entonces, digamos que acá hay una pregunta que es, ¿se ha visto afectada su empresa por el ransomware? El 54% ha respondido que sí. No, pero contamos con serlo en el futuro, es decir, el 31% espera que se vea afectada por el ransomware. El 14% dice no y no contamos, o sea, no esperan ser afectados por ransomware. Sin embargo, como creo que les mencioné en el webinar pasado, o lo vuelvo y lo menciono, hay dos tipos de compañías, las que ya fueron comprometidas y lo saben, y las que no saben que están siendo comprometidas. ¿Listo? Y el 1% pues no saben qué va a pasar, si van a ser víctimas algún día del ransomware. Algunos datos básicos del ransomware: el promedio de ataque para las compañías que han sido afectadas es de 2, es decir, les cifran 2 veces la información, más si pagan un rescate. Si pagan un rescate, probablemente les vuelvan a cifrar la información para volver a recibir el dinero. El 77% de las víctimas de ransomware contaba con una protección para endpoints actualizada. Esto es importante porque por eso es necesario contar con herramientas que estén basadas en comportamiento y que tengan la capacidad de detener el proceso de cifrado de la información, ¿sí? Porque
hay algunas soluciones que son bastante buenas en el mercado, pero se detienen únicamente en la etapa de alertamiento, ¿no? Alertan, notifican que hay una presencia de código malicioso, pero los analistas de seguridad no tienen los ojos para estar revisando todo el tiempo o para estar revisando los miles de alertas que llegan de todos los dispositivos, ¿no? En promedio de rescates se pagaron $2.500. Esto cambia muchísimo porque pues, es mucho más costoso lo que solicitan. Digamos que esto es un promedio. Sin embargo, son cientos de miles de millones. El coste medio de un ataque de ransomware, incluyendo su remediación, puede estar alrededor de los $133.000, pero como les digo, estos valores digamos que pueden cambiar muchísimo dependiendo del ataque, pueden ser mucho mayores, puede ser mucho más grave el tema. ¿Listo? No más para hablar de algunos casos, el impacto de NotPetya, ¿sí? Que para Merck, digamos que significó $310 millones, para FedEx $400 millones, ¿sí? Y así para diferentes compañías a nivel global que son multinacionales y que pues tienen presencia global, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros desde Sophos a la detección del ransomware? ¿Sí? Que es una de las principales preocupaciones de los oficiales de seguridad y de las compañías. Nosotros contamos con dos tipos de motores. Uno que se llama WipeGuard y el otro se llama CryptoGuard. ¿Listo? Con el CryptoGuard lo que hacemos es protegemos los archivos. ¿Qué pasa? Utilizamos utilizamos la memoria caché en el tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que se está ejecutando alguno de los archivos, el archivo original siempre queda en memoria caché antes de realizar cambios en el archivo, ¿sí? Mientras yo le estoy realizando cambios a un documento o a una imagen o a una tabla de Excel, siempre queda, o no sé si ustedes han visto que queda como un archivito con una ñ que termina con un símbolo. Ahí, si le tengo, pues obviamente en el sistema operativo mostrar los archivos ocultos. Ese archivo es el archivo original, ¿sí? Y mientras voy haciendo cambios en el otro, ¿listo? Entonces lo que nosotros o lo que utiliza la herramienta es ese caché de archivos para en el momento de identificar el comportamiento del cifrado, poder aislar ese proceso y revertir automáticamente los archivos afectados. ¿Listo? Eso hablando de los documentos. ¿Listo? Lo que hace es que guarda en la caché en el momento en el que identifica algún proceso de cifrado en ese archivo, pues simplemente aísla todos los procesos, mata los procesos de reversión, de cifrado, y revierte los cambios automáticamente, dejando el elemento tal como estaba en su fase conocida, en el momento inmediatamente anterior. ¿Listo? Y el WipeGuard, que es la parte de la protección del disco, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema operativo y el disco o el registro de arranque, ¿no? Que muchas veces ahí es donde se encuentra el cifrado de la información. Cuando yo voy a reiniciar el equipo, por eso les comentaba que muchos usuarios, si la compañía no sabe cuál es el proceso para evitar un ataque de ransomware, pues el usuario menos, lo primero que puede hacer es reiniciar la máquina. Muchas veces ese cifrado se encuentra en el registro de arranque, ¿no? Entonces, el WipeGuard lo que hace es que evita la manipulación maliciosa de áreas del sistema del disco duro, ¿sí? Sobre todo las que tienen que ver con el boot, con el arranque del sistema operativo. Detiene los procesos maliciosos en caso de que se empiecen a ejecutar y, pues, digamos que se ha demostrado su eficacia durante el ataque de NotPetya. Muchos de los usuarios, de los clientes que tenían Sophos no fueron víctimas de NotPetya. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del anti-ransomware de Intercept X? Primero, es bastante eficaz, tiene una cadena basada en el comportamiento, detiene el cifrado malicioso, detiene el ransomware que ataca archivos, el disco y el sector de arranque. Vemos que es una protección holística de todo el sistema que utiliza un usuario, de todo el endpoint.
y está el preparado para el futuro contra nuevas variantes. Esto gracias a los motores de Deep Learning, ¿no? Tiene una recuperación automatizada, es decir, puedo evitar todo el proceso de respuesta a incidentes simplemente por prevención, ¿sí? Porque al prevenir el ataque, al prevenir el cifrado del ransomware, pues estoy previniendo realmente todo el ataque, ¿no? Entonces revierte los archivos al estado conocido, ¿sí? Inmediatamente conocido. Tengo la tecnología de instantáneas exclusivas, digamos que esto es una tecnología única de Intercept X, ¿listo? Y garantiza la productividad y seguridad de los usuarios. Por último, hace un análisis de la cadena de ataque, identifica el punto de origen, hace una reproducción visual a nivel forense, es decir, yo puedo ver qué protocolos fueron utilizados, qué procesos fueron activados, qué llaves de registro fueron cambiadas, hacia dónde se comunicó la pieza de código malicioso, etc. ¿Listo? Captura todos los archivos que se han tocado, ¿sí? Entonces ahí viene la parte de reproducción visual de con qué interactuó esa pieza de código que empezó a cifrar la información. Desde que lo desplegamos, ha detenido 400 nuevos ataques de ransomware y no hemos sufrido ninguna infección de ransomware. Esto es simplemente un quote de una compañía que pues es una compañía inglesa, ¿no? Flexible Systems. Listo, lo último es prevenir, ¿no? Repeler al atacante, es decir, prevenir el ataque. ¿Listo? ¿Cómo detenemos el ataque a los endpoints, ¿no? A los usuarios? La primera o la forma más sencilla es detener la parte del exploit y los ataques sin archivos, ¿listo? Que esto es fundamental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con escalamiento de privilegios, la utilización de herramientas propias del sistema, ¿sí? Como el PowerShell o la línea de comandos, o bueno, hay una cantidad de herramientas propias del sistema que por sí solas no son maliciosas, pero pues que desde ahí se pueden lanzar ataques que pueden distorsionar el funcionamiento de cualquier sistema, ¿no? Entonces, lo primero es las funciones anti-exploit de Intercept X detienen los ataques antes de que se descarguen ejecutables maliciosos, ¿sí? Y los ataques que no introducen ningún tipo de malware. Los ejecutables maliciosos solo representan el 41% del malware. ¿Listo? O sea, hay mucho malware que se distribuye, más de la mitad, que no utiliza ningún tipo de ejecutable, ¿no? Muchas técnicas no sirven, no solo utilizan un archivo para alcanzar el almacenamiento de un equipo, ¿sí? Es decir, yo puedo combinar diferentes archivos, puedo utilizar herramientas de acceso remoto, los famosos RATs, ¿sí? Remote Access Tools, o bueno, puedo utilizar una cantidad de técnicas para alcanzar el almacenamiento del dispositivo. ¿Listo? Y el 26% de los ataques basados en malware usaba archivos de Office armados con programas maliciosos, ¿sí? Digamos que son muy pocos, son el 25%. Sin embargo, utiliza vulnerabilidades de algunas herramientas de ofimática. Aquí hablamos de Office, pero también está el tema de los PDFs que vienen casi siempre. Son por excelencia los elementos que están cargados al no poder ser modificados, al ser solo de lectura, vienen sus imágenes o las firmas cargadas con artefactos potencialmente maliciosos para la compañía. ¿Listo? Entonces, a nivel de exploit, ¿cómo es la cadena de ataque? ¿Sí? Lo primero es la preparación, después viene una activación en donde yo corrompo la memoria, después tomo el control de cómo se ejecutan los procesos dentro del sistema operativo, después puedo utilizar técnicas de elusión para mantener presencia, después hago una llamada al sistema operativo y al final entrego la carga, ya sea en memoria o ya sea en el disco. ¿Qué quiere decir con esto del antivirus? Es que la mayoría de soluciones de seguridad están basadas acá, en identificar una pieza de código malicioso, ¿sí? Y la pieza de código malicioso que esté en el disco, ¿sí? Pero no identifican lo que esté en memoria y no identifican ninguna de las etapas anteriores, ¿no? Y por último, pues es la exfiltración, rescate o lo que sea que pretenda el ciberdelincuente.
Entonces, la mayoría de ataques basados en exploit constan de 2 o más técnicas. Son multietapa, son multifase, multivector, ¿sí? Las técnicas de explotación no cambian y son obligadas para explotar vulnerabilidades de software actuales y futuras. ¿Listo? Esto es importante saberlo porque lo primero que tiene que hacer un ciberdelincuente es detectar las vulnerabilidades de un sistema. Y eso se hace a través de los exploits. Listo. Por lo tanto, pues al detener el exploit es como si detuviera el ataque. ¿Listo? Esta es otra de las fases también conocidas de un ataque como Active Adversary, ¿sí? En donde lo primero que se hace es un reconocimiento. Aquí hay un tema de ingeniería social, tema de phishing, captación de información, reconocimiento de la interacción que tiene el usuario que está trabajando, ya sea remotamente o al interior de la compañía, con la infraestructura. Después se hace un escaneado, un sondeo antes del ataque. Entonces yo miro en dónde está ubicado el dispositivo, qué privilegios tiene, dónde se encuentra el directorio activo, dónde se encuentra el servidor de DNS, quién es el DHCP, cuáles son los puertos que están abiertos a nivel de comunicación. Después viene la fase de acceso, en donde hago un exploit, una denegación de servicio, robo de credenciales o simplemente entrego el malware, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya empiezo a tener interacción directamente con el sistema que estoy vulnerando. Mantengo presencia, entonces tengo los backdoors, los rootkits para mantener presencia, hago inyección de código para ocultar o para bajar algunos parámetros de seguridad y mantener presencia. Y por último, pues la huida, ¿no? Donde borro las huellas, hago tunelización para exfiltrar información a través del protocolo de DNS o me muevo lateralmente para no dejar rastros, para hacerme pasar por un registro legítimo, etc., ¿no? Estas son algunas técnicas de explotación y de Active Adversary que tenemos con InterceptX, ¿no? La aplicación de la prevención de ejecución de datos, selección aleatoria del diseño del espacio. Bueno, acá hay una cantidad de tipos de ataque que se encuentran en esa cadena de ataque que nosotros podemos detener con InterceptX. ¿Listo? InterceptX detuvo el 100% de las técnicas de explotación que escaparon a la aplicación antivirus tradicional. Es decir, todos los antivirus tradicionales que dejaron escapar una técnica de explotación, o exploitation se llama también, fueron detenidas por InterceptX. Por lo tanto, es, digamos que, muy importante poder sustituir una solución tradicional de antivirus por una solución que esté basada en Deep Learning. ¿Listo? Y hay otras características adicionales, ¿no? Nosotros tenemos una protección completa y holística para los endpoints que se encuentren dentro o fuera de la organización, que estén trabajando remoto o que estén trabajando al interior de la compañía. Lo primero es lo que hablamos, tecnologías de Machine Learning y Deep Learning. Ya hablamos del anti-ransomware. Ahora vamos a hablar, ahí hablamos también del anti-exploit. Y ahora vamos a hablar de estos dos. Análisis de la causa raíz y eliminación del malware. ¿Listo? Lo primero es análisis de causa raíz y es responder a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Listo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se llevaron la información? ¿Qué información se llevaron? ¿Qué dispositivos pudieron cifrar? ¿Con quién interactuaron? ¿No? Entonces, esto era lo que yo les mencionaba anteriormente. Saber qué pasó, ¿sí? Y esto se utiliza mucho para los analistas de seguridad. No solo limitarse a la administración, sino hacer la investigación de qué pasó, ¿no? Con qué elementos activos de la red hubo interacción, qué tipos de protocolos se utilizaron, qué puertos, etcétera. Y todo esto lo voy a poder ver de una forma gráfica, ¿listo? Y esto pues me entrega información de tipo forense que yo puedo utilizar para hacer todo el litigio legal en caso de que identifique al ciberdelincuente. Entonces acá están los procesos abiertos, están las llaves de registro, están las conexiones de red, están los archivos que se tocaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Lo otro es que yo puedo remediar o eliminar el malware con Sophos Clean. ¿Listo? Eliminamos las claves de registro maliciosas, erradicamos el código malicioso, lo eliminamos completamente del sistema operativo y hacemos una limpieza de malware automatizada. Esto es importante porque no siempre los procesos de limpieza en los dispositivos se pueden hacer de forma remota. Nosotros sí lo podemos hacer de forma remota. Y por último, creo que esta es la última parte, tiene que ver con la seguridad sincronizada de Sophos. ¿Listo? Esto es una de las visiones más grandes y de las ventajas más grandes que tenemos con Sophos, y es que la propuesta es tener una seguridad en la que todos los dispositivos, los controles a nivel de dispositivos finales, ¿sí? Ya sean endpoints, dispositivos móviles, servidores, se hablen directamente y de forma nativa con los otros controles de seguridad, con el Next Generation Firewall, el wireless, el web y el email, ¿sí? Haciendo que esto se convierta en una solución de XDR, ¿listo? Una capacidad de respuesta a incidentes extendida, ¿no? De detección y respuesta extendida, ¿listo? Todo esto administrado desde la misma consola. Lo que quiere decir que a través de un protocolo que nosotros le llamamos Herbit, pues vemos el estado de estos dispositivos y podemos correlacionar lo que está sucediendo con esos dispositivos con todo lo que está sucediendo en la red. ¿Listo? Eso es una ventaja muy grande. Entonces, la seguridad sincronizada de Sophos nos entrega información en tiempo real compartida entre los endpoints y el firewall. Ninguna empresa está cerca de proporcionar este tipo de comunicación entre productos de seguridad de endpoint y redes. ¿Listo? Esto es un quote también que entregó un vicepresidente, el vicepresidente de IDC. ¿Listo? Para hablar rápidamente, Sophos Central es la consola de administración, ¿sí?, de todos los productos de Sophos. Al yo adquirir cualquiera de estos productos, independientemente del que yo adquiera, pues voy a tener mi consola centralizada, que no es más que una instancia en la nube, desde la que yo puedo controlar todas las soluciones de seguridad de Sophos. ¿Listo? Entonces, hablando exclusivamente del endpoint y del Intercept X, yo todo lo voy a poder controlar desde acá. Por eso no interesa o no importa si el dispositivo está afuera o dentro de lo que conocemos como el perímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los diferenciales de Intercept X? Con Intercept X tenemos el poder del más. ¿Listo? Lo primero es que identificamos amenazas conocidas, ¿sí? Las que son basadas en firmas. Podemos detener el ransomware con los motores de CryptoGuard y WipeGuard. ¿Listo? Podemos detener ejecutables desconocidos con inteligencia artificial mediante técnicas del Deep Learning. Y podemos detener exploits, ataques basados en exploits y ataques de files, ¿sí?, sin archivos, ¿sí?, deteniendo más de 25 técnicas con funciones anti-exploit. ¿Listo? Entonces, todo esto sumado, ¿sí?, nos da la solución de Intercept X. Por eso es que es una solución tan poderosa y por eso es que es tan reconocida en el mercado. ¿Listo? Entonces, aquí pues ya es lo mismo que hablamos ahorita. Detenga las amenazas o podemos detener las amenazas desconocidas con Deep Learning, evitar el ransomware con CryptoGuard y repeler al ataque con la prevención de exploits. Estos simplemente son algunos de los quotes que han dejado algunas de las consultoras de seguridad. ¿Listo? Vamos a tener múltiples capas de defensa y esto es importante para poder tener cualquier tipo de ataque, no solo el ransomware, pero este es un ejemplo del ransomware, ¿no? Lo primero es que a nivel de distribución evitamos que el ransomware se instale con anti-exploits. El segundo es que si este pasa la parte de anti-exploit, podemos detener su ejecución, es decir, podemos poner el ransomware en cuarentena antes de que se ejecute, ¿sí?, que eso lo hacemos con Deep Learning. Y por último, si no lo pudimos poner en cuarentena y él empezó su proceso de cifrado, pues podemos detener el cifrado y revertir los cambios, ¿listo? Que esto es lo que hace el CryptoGuard. Es importante porque es como todas las soluciones de seguridad y como todas las estrategias de seguridad, es
son estrategias basadas en capas, son progresivas. ¿Listo? Instalar Sophos Intercept X junto con la protección para endpoint existente es sencillo y eficaz. Hemos notado que bloquea las amenazas de manera más rápida y ofrece un análisis sencillo e integral de un ataque. ¿Listo? Computer Connections. Otro quote. Listo, eso era todo por hoy. Eso era lo que les queríamos mencionar. Muchas gracias por asistir a este webinar de los ataques dirigidos a endpoints y de la solución de protección de endpoints y de ransomware. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto a través de Hostline se pueden comunicar a través de nosotros, hacia nosotros, y podemos atender pues, sus necesidades puntuales. Julián, una preguntita pequeñita. Sí, claro que sí. ¿Este tipo de software trae alguna configuración predeterminada? Es decir, para el usuario novato, que le pueda funcionar. Correcto. Digamos que esto es una solución plug and play. Es simplemente, se instala un agente en el dispositivo y él ya tiene precargadas unas configuraciones digamos que, pues, tradicionales, ¿sí? La protección contra algunos elementos de código malicioso, la protección contra algunas aplicaciones maliciosas. Sin embargo, el administrador, ¿sí? El administrador de seguridad tiene total autonomía y total control de las reglas que quiere, de las políticas de seguridad que quiere implementar, cuáles no quiere implementar, cuáles quiere customizar, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, hay unas reglas preconfiguradas que pueden evitar, digamos que también el incumplimiento de ciertas regulaciones, como IPA, como SOX, o bueno, como la GDPR, ¿sí? Digamos que sí vienen las políticas preconfiguradas. Genial. Sin embargo, son customizables. Una pregunta adicional. ¿Hay alguna diferencia, por decir algo, entre la licencia para una empresa y la licencia para una persona de este tipo de productos? ¿En costos o en características? En características no, en costos sí hay una diferencia. Y efectivamente nosotros tenemos una parte que es Sophos Home, que es para hogares, y la otra que es Sophos Enterprise, que es dirigida a compañías, ¿no? Sí hay una diferencia, sobre todo en el método de administración, ¿sí? Pues cuando hablamos del Enterprise hablamos de que vamos a tener más de un dispositivo protegido, por eso está la consola de administración en la nube, ¿sí? Que es el Sophos Central, pero para la persona que se quiere proteger en su hogar o lo que sea, pues está la otra solución que no tendrá su instancia de Sophos Central, sino que pues lo gestionará directamente desde el dispositivo protegido. Julián, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ángel, muchas gracias al equipo de Hostdim y estamos atentos a cualquier eventualidad o cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y será un gusto vernos de nuevo, Dios mediante, el año entrante con otro webinar interesante sobre estos temas apasionantes. Hasta pronto. Hasta pronto, buena tarde, buen día.